Muchos misterios flotan esta noche en torno a nosotros en este programa especial que vamos a realizar desde un pueblo de leyenda. Emisión que realizamos desde Belmez de la Moraleda, en Jaén, desde el Centro de Interpretación de las Caras Flamante. Que se sienta que estamos aquí, Belmez. Un aplauso para que nos sientan en toda España y en el mundo. Los saludos y la bienvenida. Es un placer estar juntos, reunidos en torno a uno de los misterios más importantes de la historia de la parapsicología. Algo que después de 48 años sigue todavía vivo. Lo hemos podido comprobar. Y como digo, los saludos y la bienvenida de parte de toda la gente que está realizando el programa. Nuestros técnicos en Madrid, en la parte técnica, Juan Luis Sánchez, Santiago, José María Mantilla y Paco Bermúdez. La producción de exterior de nuestro compañero Pablo López. Y aquí en Belmez, Juan Carlos Fernández y Rafael Martos, que nos acompañan en un montón de aventuras a lo largo y ancho de este país nuestro. Dar las gracias a todo el personal de este centro de interpretación y Jesús Ortega y David Cuevas, nuestros compañeros que están esta noche también en la redacción, Ramón Álvarez y Antonio Baena en las redes sociales y como siempre Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla, como os decía antes, orgullosos de estar aquí de nuevo junto con todos vosotros. Abrimos redes sociales, hay un montón de sistemas para que entréis en comunicación con nosotros. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, 900-137-137 nuestro teléfono, el WhatsApp para vuestras notas de voz, 633-50-50-11, y si queréis un email, @rtve.es. Son muchas las voces que esta noche se van a sumar a este programa, pero antes saludar a nuestros anfitriones. Pedro Justicia, el alcalde de Belmez. Buenas noches, don Pedro. Hola, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar de nuevo contigo. Igualmente. La que salía en el pueblo, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que ver las calles de Belmez de la Moraleda, paseando por las calles y ver tanta gente y sobre todo conocidos del mundo de la parapsicología y del misterio, la verdad es que enorgullece. Y nosotros como organizadores, pues la verdad es que nos encontramos muy satisfechos de ver a Belmez de la Moraleda como actualmente está. Me alegra a mí también. Antonio Díaz, concejal de Cultura, el que ha estado trabajando, hemos estado ahí yo dándole la lata, sobre todo. Buenas noches. Buenas noches. La que se ha liado de nuevo, ¿no? Pues sí, es lo que esperábamos. Segunda Bienal, mucha más gente que la primera, evidentemente, y gente venida de muchas partes de España. ¿Te has dado cuenta? Sí, claro. Ya te dije que esto no se hacía de la noche a la mañana y que poquito a poquito teníamos que poner a Belmez en el mapa de los congresos de parapsicología, de España. Ya lo habéis conseguido. Estamos hace 48 años que surgieron las caras. Está por ahí la familia Cámara, están por ahí y hemos estado en la casa y sigue habiendo un poquito menos fuerte que antes, pero bueno, siguen estando las caras por ahí. ¿Va a haber el 50 aniversario de las caras? Sí, claro, y ya te lo dije, que ya estamos empezando a trabajar para dentro de 2 años, así que estamos ya poniéndonos las pilas y ya puedo decir desde aquí que va a ser algo grandioso. Seguro. Como se merece. Seguro. ¿Qué dicen tus colegas, otros alcaldes de por ahí? Dicen, ¿estás loco, tío? ¿O qué pasa? La verdad es que mis colegas no pueden disfrutar de ser el anfitrión como nosotros aquí en Belmez de la Moraleda podemos serlo, porque normalmente no tienen caras, ¿verdad? Normalmente no tienen este fenómeno. Pero bueno, ellos sí que se ven sorprendidos de ver la organización de este evento, ver cómo lo estamos haciendo, y la verdad es que algunos de los alcaldes me han llamado dándome la enhorabuena de esta bienal. Yo te la doy de nuevo. Gracias por... No sé si estáis escuchando las voces. ¿Escuchas unas voces por ahí? No sé si están en el disco, son voces que ya están apareciendo. Te doy las gracias, la enhorabuena. Di la página web de Belmez de la Moraleda, que no solamente es un pueblo que tiene un montón de paisajes súper bonitos en Sierra Magina, un montón de olivos, gente súper increíble, sino algo más todavía. Forma, si quieren saber más. Sí. Realmente, Belmez de la Moraleda, aunque somos de sobra conocidos por este fenómeno que tenemos aquí en la localidad,
Belmez de la Moraleda también forma parte de lo que es el Parque Natural de Sierra Mágina. Somos uno de los 8 pueblos que están dentro de lo que es en sí el territorio del Parque Natural. Nosotros aportamos mucho terreno a este Parque Natural y Belmez de la Moraleda, aunque tenemos el fenómeno de las caras, pero es cierto que tenemos un atractivo y unos paisajes que da envidia ver y el contacto con la naturaleza. Bueno, si lo pregunto entonces, Antonio, página web. belmezdelamoraleda.es y en Facebook Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda. Vale. He visto por ahí en la carretera que ponía cuevas de no sé qué. ¿Tenéis cuevas también? Sí, las cuevas del Chato y cuevas de Valtibañez, sí. No las conocemos, hay que ir a conocerlas. Pues estamos tardando. Os pido un aplauso para ellos dos, muchas gracias. Que siga habiendo. Gracias. Y seguimos. Ahí, como os digo, un montón de voces. Tras esa introducción os vamos a contar un poquito lo que queremos hacer y anunciaros que Jorge Astiaro, que anda por aquí también, esta noche va a hacer una experiencia de esas de hipnosis que él hace. La vamos a hacer desde la radio y la vamos a hacer con todos los que estáis aquí. Así que no os lo perdáis. Programa especial del Espacio en Blanco desde Belmez de la Moraleda. Esta semana os hemos preparado un programa muy especial. Estamos en Belmez de la Moraleda, en Jaén, el pueblo de las famosas caras. Desde aquí vamos a realizar esta emisión especial del Espacio en Blanco, con muchos invitados y sorpresas. Habrá temas que nos enseñarán asuntos terroríficos y desconocidos que se han realizado durante las pruebas atómicas. Entre ellos, pruebas con seres humanos. Hablaremos también de la litolatría. Piedras que influyen en nuestra vida y a las que se rinden culto. Conoceremos algunos espíritus inquietos que siguen moviéndose después de la muerte. Y para terminar, realizaremos una mesa redonda para ver cómo se encuentra el fenómeno más importante de la parapsicología ocurrido hace 48 años en este pueblo. Eso y algunas sorpresas más es lo que os espera esta noche. Solo deseamos que lo disfrutéis en nuestra emisora Radio Nacional y en nuestra compañía. Ahí están las intenciones de esta noche, un montón de temas, además de algunas sorpresas que tenemos preparadas aquí en Belmez. Y saludar a nuestro primer invitado que llega desde Cantabria, Juan Gómez. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer como siempre. Estar aquí juntos en esta aventura, ¿verdad? Una aventura extraordinaria. Merecen la pena todo el recorrido, 8 horas de viaje para llegar a este lugar mágico que ya está enclavado en el mundo del misterio como uno de los lugares, yo diría que con mayúsculas sin duda alguna, y merece la pena conocer a la gente de Belmez, su calurosa acogida, a la familia Gómez Cámara y por supuesto a toda esta gran familia que también es Espacio en Blanco, así que yo absolutamente encantado como siempre. ¿Habías estado en Belmez alguna vez? No, la primera vez que estoy aquí. Es sorprendente, pero sí. Pues luego entramos en esa mesa redonda para que me digas tu opinión acerca de lo que has visto. Venga. Con él vamos a tratar un tema que no tiene nada que ver con lo que os ha contado aquí. Ha escrito un libro que se llama El experimento atómico, que pone los pelos de punta. Si me permitís, una introducción para daros algunos datos y para que sepáis o sepamos lo que están haciendo con nosotros a veces sin que nos demos cuenta. Seguimos con más enigmas. El que llega ha sido ocultado durante mucho tiempo.
Hoy lo sacaremos a la luz. Se trata de experimentos atómicos secretos con humanos. Algo espeluznante. Comenzaremos con algunos datos del proyecto Crossroad, Encrucijada. La operación Crossroad consistió en 2 pruebas con bombas atómicas, cada una con una potencia de 21 kilotones, realizadas por los Estados Unidos en el atolón Bikini en el verano de 1946. El primer objetivo de estas pruebas atómicas era determinar el efecto que tendría una explosión atómica sobre una flota de buques de guerra. Para ello, se utilizaron diversos tipos de buques estadounidenses, japoneses y alemanes. En total, se reunieron para la prueba unos 90 buques. El segundo objetivo era una demostración del poder militar de Estados Unidos ante la Unión Soviética en los preámbulos de la Guerra Fría. Así comenzaba una carrera atómica cuyos resultados son aún imprevisibles. Conozcamos algo más de ello. No he dicho que nuestro compañero Juan Gómez es periodista. ¿Haces un programa de radio que se llama? Nueva Dimensión. Nueva Dimensión. Nueva Dimensión. En Cantabria, la Tierra Infinita, y llevas mucho tiempo dedicado a todos estos asuntos. Pero de repente, no sé por qué te has metido, naciste en Alemania, sí. Te has metido a escribir un libro súper comprometido en el que has sacado testimonios de gente que han sido cobayas, que han sido utilizados en esos experimentos atómicos. Sí, así es. Tuve la oportunidad de ponerme en contacto con lo que en Estados Unidos, por ejemplo, se llaman los veteranos atómicos, que suena como muy rimbombante. Parece que son personas que van por la calle irradiados de una luz verde, pero en realidad esa definición lo que esconde es algo mucho más terrible, mucho más terrorífico, diría, que son aquellas personas que estuvieron en diferentes pruebas nucleares. Hablamos de militares que ya tienen una cierta edad, evidentemente, y de las consecuencias que tuvieron esas pruebas en sus propios cuerpos, en su propio organismo. Muchos de ellos, evidentemente, yo diría que la mayoría, o el 100%, incluso me atrevería a decir, no sabían nada del mundo nuclear. Era algo nuevo, era la nueva era nuclear. Y todo lo que sonaba radiactivo, todo lo que sonaba atómico, pues en realidad nadie sabía nada. Incluso hoy en día, si lo preguntamos, ¿qué sabemos de lo radiactivo o de lo atómico? ¿No? Claro, pues esta gente, tal como llegaron a decir algunos militares de la época, eran los cobayas perfectos porque eran disciplinados y además eran ignorantes. Así que lo que hicieron con ellos fue utilizar esa disciplina y esa ignorancia para llevarlos o para convertirlos en auténticos cobayas humanos cuando estallaban las bombas nucleares. Todo empezaba, Juan, con esa operación Encrucijada, sí. Probando bombas atómicas contra los buques que había en el mar, en un atolón, ¿no? O en las islas... En las Islas Marshall, que fueron utilizadas como base de pruebas, pero en concreto esa operación, la operación Crossroad, se utilizó o se creó o se gestó en el atolón Bikini, ese nombre que nos suena precisamente por la famosa prenda de vestir y que tiene precisamente la derivación por ese atolón Bikini. Tiene una historia realmente terrible, esa parte de nuestra prenda que utilizamos en verano y que tiene que ver con esas pruebas nucleares, curiosamente. Bueno, pues todo eso ocurre en el 1 de julio de 1947, cuando los norteamericanos quieren dar ese golpe encima de la mesa después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ellos quieren demostrar cuál es el verdadero poder de la fuerza nuclear y sobre todo querían demostrarlo al mundo, y el mundo sobre todo también se refería a ese otro telón de acero. Empieza la Guerra Fría y la Unión Soviética pues era el claro enemigo a partir de ese instante. Fíjate, cuando se realiza la operación Crossroad solo hay 7 bombas nucleares en el mundo. Una de ellas la llevaba un bombardero B-52 que estaba a punto de hacerla caer sobre el atolón Bikini, un lugar perdido en el Pacífico Sur,
un lugar donde precisamente sus nativos desconocían, igual que probablemente muchos de nosotros, también que era lo nuclear, a los que les engañaron, a los que les robaron las casas, a los que literalmente también fueron utilizados para ese experimento humano como cobayas. Vale, nos has traído unos cuantos cortes que has recopilado. Déjame que pongamos uno de algo que a algunos de nosotros nos trae muchos recuerdos. Algo del nodo. Fijaros de qué manera tocaban la noticia en el nodo hace un montón de años. Comienza la operación conocida con el nombre de Encrucijada. El gigantesco bombardero levanta su terrible carga en vuelo sobre el Océano Pacífico rumbo a la isla de Bikini. En la flota de observación, todos los ojos se concentran en el avión que ha de llevar a cabo el extraordinario experimento. Se abre la escotilla para dejar caer el arma más poderosa de todos los tiempos. Es necesario proteger los ojos contra el terrible resplandor que sucederá a la explosión. Los que no tienen gafas protectoras defienden también sus ojos para que no les ciegue el ardiente relámpago. Relojes y corazones miden el paso de los segundos. La atobomba cae y estalla. Fijaros cómo lo trataban en el nodo, ¿eh? La cantidad de cosas que habrán hecho sin que nosotros sepamos. Ahora vamos a ver algún testimonio de unos cobayas. Sin duda alguna. Empieza ahí esa operación y se hacen muchas más pruebas que no tenemos ni idea de ellas. Exactamente, allí se detonan 67 bombas nucleares en lo que es todas las Islas Marshall. Hay que imaginarse que las Islas Marshall es precisamente un país a día de hoy, es un país independiente. Bueno, pues tenemos que casi sacar de conclusión que siendo un país que jamás declaró la guerra a Estados Unidos, se llevó la friolera de 67 bombas nucleares, nunca habiendo entablado ningún tipo de enemistad, ni mucho menos. Lo que sí entabló fue una conexión con aquellos militares que directamente engañaron a aquellos nativos. Fíjate, para esta operación, que era una operación de propaganda, pero que en el fondo tenía una velada o un velado experimento humano, lo que hicieron fueron llevar gran cantidad de lo primero, personal militar. Hablamos de más de 45.000 soldados, pero con esos 45.000 soldados hicieron la mayor operación propagandística de Hollywood de toda la historia hasta esa época. Gran cantidad de cámaras, gran cantidad de guionistas, directores de cine, te hablo, para crear una película que reflejara al mundo el poder atómico que tenía Estados Unidos en ese momento. Pero eso en realidad era lo que yo llamo el confeti que escondía algo mucho más terrible, que era precisamente los efectos de la radiación de esa misma bomba. Mientras el mundo observaba cómo brillaba ese nuevo sol en el horizonte como si fuera una fiesta, además, efectivamente, ¿no? Como si fuera una fiesta, lo que los expertos y miembros de la Comisión de Energía Nuclear americana estaban realmente probando era un nuevo soldado, un soldado invisible, un soldado que podía matar igualmente y que además no se le podía destruir. El soldado ese se llamaba radiación y podía acabar con cualquier vida humana. Lo curioso es que no solamente ocurrió en Estados Unidos y en sitios alejados, sino que aquí en España también tuvimos nuestra dosis de radiación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí en España hubo terribles accidentes, hubo cosas que... Bueno, también hubo ciertos, vamos a decir que proyectos para conseguir nuestra propia bomba nuclear, hay que decirlo, aunque no lo conseguimos. Franco quería tener una bomba nuclear. Franco quería tener una bomba nuclear, Estados Unidos no se lo permitió. Incluso hubo una reunión en su momento con Carrero Blanco y con el que era el director el ministro de secretario de Defensa de Estados Unidos, como fue Henry Kissinger. Tuvieron un encontronazo dentro de una entrevista y no permitió Estados Unidos que España tuviera un equipo de centrales nucleares con la cual luego sacar el plutonio para incorporarlas dentro de lo que sería una bomba nuclear. Pero es cierto que eso no impidió que España tuviera sus conatos para iniciar ese viaje por lo nuclear. Hubo una central nuclear se llama San Juan de Vigón y estuvo en Madrid, una mini central nuclear que España... ¿En la ciudad universitaria? Efectivamente, en la Universidad Universitaria. Se compró a Francia un núcleo en miniatura llamado Coral 1. Ese Coral 1 servía para los técnicos en España que, digamos, fueran practicando para una futura central nuclear de grandes dimensiones en nuestro país. Lo que ocurre es que esos técnicos, por supuesto, eran novatos en todas estas lides, pero ese núcleo sí funcionaba, esa mini central sí funcionaba y producía desechos radiactivos. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto poco se sabe. En los años 70, un grupo de esos técnicos, vamos a ponerlo entre comillas, recoge más de 70 toneladas de residuos radiactivos y los echan nada más y nada menos que por el
Retrete, por el Sumidero, los echan al río Manzanares. Esa gran cantidad de elementos radiactivos llega al Jarama, atraviesa, alcanza el río Tajo y llega a inundar incluso algunas zonas de Portugal. Bueno, pues todas esas riberas por donde esos 70 toneladas de residuos radiactivos iban incorporándose a la tierra, a los alimentos, a los vegetales que las diferentes granjas estaban en la ribera de esos diferentes ríos, se fueron contaminando. Bien, fíjate, si en Chernóbil tardaron 3 días en avisar a la gente, a la población de Pripyat en este caso, de que había ocurrido un desastre y el mundo se enteró 3 días después, ¿sabes cuánto tiempo se tardó en conocer las personas que estaban afectadas por esa radiación? No. 2 meses. La cara que ponían algunos de las personas que están aquí, lo que estarán haciendo con nosotros. Ya veréis, si os ha asombrado hasta ahora, ya veréis ciertas cosas que han hecho. Hay una segunda introducción que queremos ofreceros, hablando de, ahora sí vamos a ir a casos particulares de gente que han sido cobayas, algunos españoles, a los que les daban tomates. Sí. Ahora lo cuentas. Ahora lo contamos. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Lo más terrible de esta carrera, desconocido hasta ahora, fueron los experimentos que se realizaron con la población civil. Uno de ellos fue el experimento Orenburg. A diferencia de sus adversarios americanos, los rusos no detonaron ningún artefacto nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la necesidad de estudiar los efectos que tendrían las radiaciones relacionadas con estas explosiones sobre humanos y animales impulsaron a las autoridades de la URSS a detonar en 1954 una bomba atómica sobre 45.000 soldados propios, en la provincia soviética de Orenburg. Al menos 3 aldeas cercanas, Makovka, Olkovka y Elsanka, resultaron afectadas, y miles de personas murieron durante el experimento y los años siguientes. Miles de personas afectadas por las pruebas en la URSS. Pero no fue el único caso con población civil. Hay más. Nuestro invitado nos da más datos. Orenburg fue un poco la que se conoció esa operación. Hemos dejado esa voz así un tanto robótica para darle más. Un montón de gente 43.000 soldados solo de la Unión Soviética. Cuando se prepara la operación Orenburg, lo que se realiza es un experimento humano, porque ya se sabía cuál era el poder destructivo de una bomba nuclear. Este experimento, que se realiza en los años 50, tuvo que ver con la forma en la que un soldado podía sobrevivir ante un escenario nuclear donde la radiación le afectara. Bien, ¿qué es lo que ocurrió ese día? Se lanza una bomba, 40 kilotones, en un lugar de Kazajistán. Por cierto, a día de hoy prohibido, porque es tanta la radiación que nadie puede acceder a ese lugar, como en muchos otros que están en Kazajistán. Hay una zona que se llama la zona de la muerte o el polígono de la muerte, que precisamente veta cualquier vida humana, no solo animal, sino incluso la vida humana. Y entonces lo que ocurrió en ese instante fue que se lanza esa bomba y piden a los 43.000 soldados que en cuanto estalle se dirijan precisamente hacia ese hongo nuclear. Tenemos que imaginarnos esta escena. Gran cantidad de ellos empiezan a desvanecerse a los pocos segundos en cuanto empiezan a entrar en el campo radiactivo de la bomba. Algunos de ellos se les veía, y así quedan escritos los informes, como la piel les empezaba a supurar diferente tipo de ampollas y de algo totalmente terrible, ¿no? Los más afortunados murieron ahí, a los pocos segundos, porque otros murieron a los pocos días, a las semanas, incluso luego a los meses. Lo que querían comprobar era qué capacidad tenía de reacción un soldado en un lugar donde estuviera prácticamente irradiado. ¿Cuál era la capacidad de apuntar, de disparar, de sobrevivir, en definitiva? ¿Os imagináis? Tremendo, ¿eh? Lo que ocurre es que 3 aldeas estuvieron afectadas por todo esto. Se detonó la bomba tan cerca de ellas que el calor produjo una devastación absoluta de incendios, y la gente de las aldeas intentaron huir como pudieron. Y digo que intentaron porque nadie sobrevivió.
¿Sabes cuántos sobrevivieron de los 43.000 soldados que plantaron precisamente en ese lugar la Unión Soviética en Oremburgo? No. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Me contaba Juan que se llegaron a... Bueno, primero pensaban que la radioactividad se quitaba con agua y jabón. Sí. Y había, bueno, documentales en que veías a un pobrecito ahí militar dando con un cepillo agua y jabón para quitar la radioactividad. ¿Os imagináis? Sin duda alguna. Yo cuando tuve la oportunidad de hablar con muchos testimonios de los veteranos atómicos, ellos me decían en diferentes lugares, incluso en Palomares, hay una asociación de veteranos atómicos de Palomares en Estados Unidos que se reúnen año tras año precisamente para poder, yo creo que reclamar sus derechos en cuanto a ciertos beneficios sanitarios, porque ya sabemos que allí en Estados Unidos todo va por seguro médico, y si no tienes seguro médico no tienes asistencia médica. Entonces ellos intentan buscar ese seguro como partícipes o como si fueran una especie de veteranos de guerra. Porque no les reconocen que hayan estado en esa serie de escenarios tan duros como... No se lo reconocen, por un lado, porque les obligaron a firmar un documento en donde tenían que guardar absoluto silencio, y por otro lado borraron su estancia en los diferentes lugares, tanto en las Islas Marshall como incluso también en Palomares, lo borraron de sus expedientes, de manera que cuando empezó a afectarles todo aquello no pudieron reclamar nada. Ahora lo están reclamando, y ha ocurrido una cosa curiosa. Yo no sé, a mí me lo ha dicho John Willis. John Willis es una persona que vive en Estados Unidos que ahora mismo vive en silla de ruedas debido a lo que él califica como las secuelas de todo esto, ¿no? Y él me decía, mira, Juan, yo no sé si esto ha sido casualidad o no, porque yo me puse en contacto con ellos, me contaron sus experiencias, incluso compartí con ellos parte del libro, y me dijeron, yo no sé qué ha ocurrido, yo no sé si aquí alguien sabe de lo que estás haciendo, pero desde este momento nos están llegando los certificados de veteranos atómicos para acceder a todo esto. Incluso me llegaba a decir, después de 62 años, por fin se empieza a hacer justicia. Y de forma muy, yo creo que demasiado atrevida, para mí al menos, decía, no sé si lo que estás haciendo está teniendo algo que ver. Seguro. Casi terminando, porque tenemos un montón de invitados y vamos a hacer una segunda parte mucho más profunda con muchos testimonios. Decías que se vendían incluso souvenirs radioactivos. Sí. Pasta de dientes radioactiva que te quitaba todo. ¿Qué pasaba con esa? Claro. Voy a explicar. Luego os regalamos unas cuantas que tenemos ahí, ¿verdad? Sí, tenemos aquí unas cuantas. Vamos a explicar rápidamente. Hubo dos estrategias. La de la Unión Soviética era la de la cerrazón informativa. No se quería dar ningún tipo de información, ni mucho menos a la población civil. Y luego estaba la estrategia que tenía Estados Unidos, que era justo todo lo contrario. Informar, decir que todo lo nuclear era maravilloso, estupendo, fantástico, que iba a servir para grandes cosas. Incluso se aventuraban con la idea de tener lavadoras nucleares, teléfonos nucleares, trenes nucleares, y por supuesto, como no podía ser de otra forma, la pasta de dientes, chocolate, incluso juguetes para niños radiactivos. Un juguete que se considera además el juguete más peligroso del mundo, el U-300, se llama el complejo atómico U-238, si no recuerdo mal. Y en lo que pedían a los niños es que liberaban radios gamma dentro de la habitación, y con un medidor Geiger que funcionaba, les pedían a los niños que de manera juguetona fueran buscando esa radiación por la habitación donde dormían. Qué bonito. Algo increíble. Es considerado a día de hoy el juguete más peligroso del mundo. Vale, casi para terminar, vamos a hacer un pequeño apunte de esas personas de Palomares. Sí. Quiero que escuchemos un testimonio de un americano, Paul Sparracino, un veterano de... Lo escuchamos, con traducción tuya, son palabras suyas, para que veáis un poco lo que ha vivido esta gente. My name is Paul Sparracino, and I'm an atomic veteran. Mi nombre es Paul Sparracino, soy un veterano atómico. Me preguntas qué es un veterano atómico. Algunas personas nunca han oído hablar de ese término. Supongo que tiene una explicación. Un veterano atómico es alguien que participó en pruebas nucleares aéreas en los años 40, 50 y 60. Yo participé en la Operación Dominique en 1962 a bordo del portaaviones USS Princeton y PH-5 en las Islas Marshall, en la isla Johnston y en la isla Christmas, donde evacuamos a los nativos que vivían allí. No teníamos protección de ningún tipo. Hacíamos picnics, jugábamos al béisbol y nadábamos en el océano alrededor de la isla, pero la radiación estaba en todas partes. Sí, éramos conejillos de Indias.
Además, nos obligaron a jurar en secreto que jamás participamos en las pruebas. Fuimos conejillos de indias. Verás, durante la prueba nuclear no sabíamos qué esperar. Nadie nos informó de lo que iba a pasar. Nos sentamos en la cubierta y contaron hasta 0. En ese momento pusimos los brazos delante de los ojos cubriéndonos la cabeza. Cuando se disparó era tan brillante que pude ver los huesos de mi brazo a través de mis ojos cerrados, como una radiografía. 2 minutos más tarde sentimos una gran onda expansiva. Sí, esto es lo que contaba este personaje que había estado. Terrible, este hombre se puso en contacto conmigo, me mandó estos audios. Y es la verdadera realidad de muchos de los soldados que ahora mismo están en Estados Unidos buscando pues una forma de salir adelante, gente que está sufriendo cosas terribles, y ya entraremos en profundidad sobre ciertos escándalos que han ocurrido en Estados Unidos referente a estos mismos veteranos que les han tenido literalmente sumidos en la más absoluta miseria. En la segunda parte que vamos a hacer de este programa, Palomares, brevemente. Sí. Cuando cayó esa bomba de ese accidente, bueno, hubo algunos ministros que se fueron a bañar allí, pero sin embargo a la gente de allí les daban tomates y tomates y tomates. Sí, cuéntame esto. Les dieron tomates a los veteranos norteamericanos que fueron allí a limpiar todo aquello. En cuanto cayeron las bombas, debido al accidente, lo que ocurrió fue que automáticamente las autoridades norteamericanas llamaron a todos los soldados que estaban en las diferentes bases norteamericanas en España. Y cuando digo a todos, fuera a todos, incluso al cocinero. Rota, efectivamente, nadie sabía, ni siquiera el cocinero ni los soldados, qué era aquello a lo que se enfrentaban, porque era una operación secreta. Les obligaron a limpiar todo el plutonio que estaba allí, y además les obligaron a comer mañana, tarde y noche tomates que se producían justamente en los alrededores donde cayeron las bombas. Ellos mismos decían, éramos cobayas humanos. Cuando hubo este accidente, aprovecharon todo aquello para experimentar con la radiación en nuestros cuerpos. Nos ponían, y así me lo decía, por ejemplo, algunos de los miembros veteranos atómicos, les ponían unos simples trajes que decían, como comentabas, que la radiación se iba con un poquito de agua y una escoba. Decía, cuando terminábamos nuestro horario de limpieza con todo el traje irradiado, nos lo quitábamos. ¿Pero sabías para qué? Y digo, ¿para qué? Pues para que se lo pusieran otros de otro turno, sin limpiar y absolutamente contaminados. Hemos de terminar. Juan, os pido un aplauso para él, este nuevo trabajo. El experimento atómico se llama. ¿Forma de contacto contigo, Juan? Forma de contacto, pues a través de email, nuevaderradio@gmail.com, también a través de Facebook, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, y también en Twitter, @nuevaderradio, y nada, y a disfrutar de estos mundos increíbles que nos llevan por terrenos, algunos de ellos, por desgracia, siniestros. Sí, señor. Que sigas investigando y que vuelvas al programa dentro de poquito para seguir hablando de todo ello. Gracias. Gracias. Radio Nacional de España se mueve contigo. Las 8, las 7 en Canarias. Ya ha ingresado en prisión provisional, sin fianza, el hombre... 24 horas. Es el asunto central, la incógnita que se abre en este momento. Antonio Delgado. La hora del análisis en 24 horas. De lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pues después de ese tema radioactivo se une a nosotros un nuevo compañero, don Jesús Ortega. ¿Qué tal, don Miguel? Él se enorgullece, dice, de hacer... el Espacio en Blanco. ¿Cómo presentarías tú esta parte del programa? A ver si te atreves a hacerlo en directo. Venga, vamos a ello. Como si fuera Miguel Blanco, dices. Venga, vamos a ello. Bueno, después de hablar con Juan Gómez sobre esos experimentos de la guerra nuclear, vamos ahora a hablar de otro tema mucho más antiguo: los fantasmas en el mundo clásico, en Grecia y Roma. Os pido un aplauso para él, Jesús Ortega. Gracias.
compañero periodista, haces un programa de radio en Castilla-La Mancha, ¿que se llama? Eso es, El Dragón Invisible. Y aparte, bueno, estás en otro montón de sitios. En muchos saraos, sí, estamos en muchos líos, pero bueno, que no falte porque necesitamos ritmo, necesitamos energía, así que muy contento. Luego quiero que me des un poco tu opinión. ¿Has estado ya en la Casa de las Caras hoy? Hemos estado, sí, lo veníamos además comentando hace un ratito el compañero Óscar Fábrega, Raquel y yo, que esta mañana paseando, no recuerdo, porque yo tengo muy mala memoria, no recuerdo si he estado en Belmez 3 o 4 veces, porque ya me he hecho perder el dato. Yo estuve cubriendo la inauguración del sitio en el que estamos, el Centro de Interpretación de las Caras de Belmez, y esa visita ya me ha perdido la pista, como mínimo 3. Vale, pues luego nos dices tu opinión si has estado en la casa de la familia Gómez Cámara. Hay una introducción, porque quiero que nos sirva un poco para dar algunos datos del tema que vamos a tocar. Perfecto. Toda la historia con muy mala fama. Yo creo que en la introducción queda perfectamente reflejado, ¿no? Tan mala fama tuvo que incluso después de suicidarse, o eso cuentan las crónicas, aunque seguramente tuvo que ser su secretario personal. Suicidar. Exacto, alguien tuvo que echarle una mano con ese puñal en la garganta. Como digo, esto sucedió en el año 68 después de Cristo, después de todo lo que hemos oído en la introducción, e incluso después de muerto, pues siguió dando problemas, hasta tal punto que muchos siglos después tuvo que llegar un papa, concretamente Pascual II, a exorcizar el lugar donde había sido enterrado Nerón, porque se quejaban mucho de las trastadas que hacía desde el más allá. Pues fíjate, habéis dado un concepto clave, ¿no? El de los espíritus inquietos. En Grecia y Roma, en el mundo clásico, cuando alguien fallecía, la tradicional, valga la redundancia, pues era o bien enterrar o bien incinerar al fallecido. A partir de ahí comenzaba su viaje al inframundo, al Hades. Y lo que nos encontramos con los fantasmas, con los espíritus inquietos, es una serie de categorías que nos hablarían pues de aquellos que no han quedado, pues una razón, por ejemplo, es que no han sido enterrados o no han recibido digna sepultura, motivo por el cual podrían aparecerse para reclamar esos ritos funerarios y poder descansar en paz. Luego habría otra clase de categorías en las que quizá podría encajar perfectamente Nerón, y de ahí el motivo de su aparición. Estas categorías eran las de, o los asesinatos, muertos violentos podríamos salvar, muertos violentos que estaban principalmente representados o bien por los fallecidos en guerras. Estamos en una época donde las guerras eran comunes casi a diario, digamos, o bien los que habían sido directamente asesinados. Hay otra categoría, pero bueno, en esta creo que no vamos a poder entrar, quizá para otra ocasión, que sería la de los muertos antes de tiempo, en la que principalmente nos encontraríamos apariciones o bien de niños o adolescentes, es decir, personas que han muerto antes de que llegase su hora, ¿no? Nunca mejor dicho, que han roto un poco las leyes divinas y la lógica de la propia naturaleza, o también, en este caso, se incluían a los que no se habían casado o los que no habían tenido hijos. ¿Por qué? Porque no iban a tener a nadie después que pudiera seguir pues haciendo esos ritos para que el espíritu estuviese tranquilo. Como digo, el espíritu de Nerón podría entrar en esa categoría de muertes violentas. ¿Y qué hacía para que...? Bueno, pues, como digo, es incinerado después de ser suicidado o ser ayudado a ello. Es incinerado y sus restos enterrados a las afueras de Roma, bajo un precioso nogal. Un detalle que será importante cuando llegue el momento del exorcismo. Como digo, a partir de ahí comienzan sus correrías desde el más allá, y los que osaban pasear por la zona en la que habían sido enterrados los restos de Nerón, pues se quejaban de lo que podríamos considerar hoy casi los típicos poltergeist. Ruidos, empujones, que te toco por aquí, por allá. También pasos, huellas, también habría incluso relatos de ese tipo. Fíjate, porque esa zona, con el tiempo, años después, acabaría siendo incluso, o eso cuentan las crónicas, claro está, acabaría siendo incluso zona de reunión de brujas y hechiceros, brujas y brujos. ¿Estaba enterrado en Roma? Estaba, sí, a las afueras de lo que sería la ciudad de Roma. Como digo, esta situación pasan siglos y siglos y siglos. El relato, el rumor, la tradición de que por esa zona se aparece el espíritu de Nerón continúa, hasta que llega el año 1099, en el que, como decía, pues el Papa Pascual II, atendiendo a las demandas de la gente, que decía pues que estaba ya un poco molesta de estas inquietas trastadas de Nerón, lo que hace es iniciar un proceso de exorcismo bastante extraño, porque en primer lugar decreta 3 días de oración y de ayuno, y en esa tercera noche, en ese caso Pascual II, mientras está ya a punto de dormir, está en la cama, recibe, según su testimonio,
la aparición de la Virgen María, que le da órdenes explícitas de lo que debía hacerse para acabar en este caso con el espíritu de Nerón. El nogal que antes comentábamos, en el que había sido enterrado, lo que tenía que hacer Nerón era talarlo directamente, los pocos restos que quedasen del emperador por aquel entonces ser exhumados y arrojados al río Tíber. Al cuarto día, como digo, son cientos de personas las que acuden a ver qué había pasado con el maldito espíritu de Nerón, entre el terror y la curiosidad, y acuden, ¿no?, a ver cuál había sido, como digo, el resultado de tan peculiar el exorcismo, y al parecer funcionó. A partir de ahí dicen que dejan de sucederse estas misteriosas e inquietantes apariciones. Dos casos más que nos puedas contar de espíritus inquietos a lo largo de la historia. Rápidamente, sí. Además, déjame dar un dato más relacionado con Nerón. Unos cuantos años después, cuando se tala el nogal, se construye una pequeña iglesia que en el año 1472, a petición del Papa Sixto IV, sería sustituida por Santa María del Popolo, una iglesia que a día de hoy se puede visitar y en cuyo interior podemos ver precisamente la representación un poco de ese proceso que hemos descrito. Una serie de demonios pues al estilo medieval representados alrededor de ese árbol, el proceso de la aparición del Papa cuando ve a la Virgen, el proceso de talar el nogal, etcétera, etcétera. Esa historia, como digo, está reflejada. Pero por hablar de un par de casos más, si quieres podemos continuar con estos fantasmas ilustres que serían los emperadores. El caso de Augusto, el que sería considerado el primer emperador de Roma, el que sucede, bueno, por resumir mucho la historia, ¿no?, el que sucede a Julio César en lo que se refiere a esos mandatos, también tiene un curioso caso. Es bastante extraño porque casi se produce a posteriori. Contaban que en la casa en la que nació Augusto, una vez que él ya pues coge ese renombre, que accede al poder, contaban que en la casa en la que nació Augusto había o se escuchaban ruidos, pasos y voces que aterrorizaban a los que pasaban la noche allí. No por nada en concreto, sino porque parece que un poco al llegar a ese puesto, llegar a ser emperador, de cierto modo como que se divinizan los lugares en los que habían tenido lugar los momentos clave de su vida. Lógicamente el nacimiento sería uno de ellos, y cuentan pues que se sucedían estos fenómenos. Déjame un mínimo paréntesis. A todos vosotros y a la gente que está escuchándonos, en la segunda parte del programa vamos a poner un pequeño fragmento, vamos a hacer una mesa redonda sobre la Casa de las Caras, vamos a poner un pequeño fragmento de algo que nos ocurrió en las emisiones históricas que hemos hecho aquí, que pone los pelos de punta. Me has recordado, sigue. Perfecto, pues mira, antes hablamos de Augusto, también de Julio César, pues Julio César también se convierte en un personaje bastante peculiar. Es divinizado tras su muerte, y esto también le da una condición de personaje especial, porque decían que los héroes tenían como la condición divina de aparecerse en determinadas batallas para ayudar pues a los guerreros que estaban intentando ganar esa batalla. Y es una anécdota muy, muy curiosa que aparece reseñada por Valerio Máximo en su libro Dichos y Hechos Memorables, como durante la batalla de Filipos había sido ya asesinado Julio César en ese clásico, en los idus de marzo, ¿no?, por Bruto, por y cuando estaban batallando precisamente en Filipos, donde se encontraban pues Cayo Casio, Bruto, algunos de los involucrados en estos idus de marzo que acabaron con Julio César, pues Cayo Casio concretamente lo vio cargar contra él mientras batallaba. El aspecto de César en esta aparición era tremendo, ¿no? Decían que era majestuoso cabalgando a lomos de caballo. Fíjate, porque yo creo que además es súper... A mí me pone los pelos de punta un poco, porque la frase que pronuncia, o así ha pasado a la historia gracias a Valerio Máximo, es tremenda. Ante tal visión de César ya fallecido, con esa imagen, como decíamos, majestuosa, Cayo Casio no pudo sino pues proferir y gritar: ¿qué más puedo hacer si no es suficiente con haberte matado? En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
con Jesús Ortega en esta primera parte del programa, casi terminando con esos espíritus inquietos. Es decir, que no solamente hacía falta matarles, sino que seguían dando la lata después. Seguían dando la lata, sí. Y hemos hablado precisamente de ese escenario de batalla. Y es verdad que en los campos de batalla era muy común dar o percibir este tipo de apariciones. Fíjate, porque en la batalla de Maratón, una batalla que fue decisiva para el fin de la Primera Guerra Médica, recordemos rápidamente que fueron 3 que enfrentaron a las ciudades-estado de Grecia contra el Imperio Persa. Pues bien, nos encontramos en este caso con Milcíades, el general ateniense que consigue vencer con tan solo 11.000 hombres a un ejército superior en número, superior en disciplina, con una mejor armadura, 25.000 hombres, de hecho llevaban los persas, y esta batalla, como digo, pasó a la historia. Fíjate si pasó a la historia o marcó la historia de Grecia, que como pasaría con otros tantos sucesos de estas características, eran muchos los que decían escuchar en la llanura de Maratón el sonido de las espadas, el sonido, los gritos de los guerreros, incluso el relinchar de los caballos, que a mí me produce una pregunta interesante. ¿Los animales tienen alma? Pues fíjate, aquí podríamos decir que sí. Dicen que todavía lo siguen escuchando. Dicen que todavía lo siguen escuchando, y en muchos sitios, sí, señor. Terminamos. ¿Has visto alguna vez algún fantasma? No, bueno, de carne y hueso muchos, pero no, de estos que estamos hablando, no. Todavía. Todavía. Ojalá. Jesús Ortega, os pido un aplauso para él. Muchas gracias. Uno de los nuevos investigadores del mundo del misterio. ¿Forma de contacto contigo? Pues forma de contacto, comunicación.ortega@gmail.com, o envíen en redes sociales, en Instagram, Twitter, @j_Ortega Rubio, y ahí lo que quieran. Que sigamos investigando y buscando misterios. Ojalá. No te vayas, que luego entras en la mesa redonda. Muy bien. ¿Vale? Hasta ahora. Un nuevo invitado llega a nuestra mesa. Pido un aplauso para él. Jorge Astiaro, hace 2 años. Hace 2 años estuvo aquí en esa primera Bienal. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Mexicano, español? Sí, ya 20 años aquí en Madrid. Pero el acento no se te da. Bueno, no aquí, viviendo en España. Bien. Vamos a hacer un ejercicio que quiero que adelantes luego en la segunda parte del programa. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué vamos a invitar a nuestros oyentes, los que están aquí? Bueno, Miguel me pidió que si podía hipnotizar a alguien del público, y le dije, pues mejor hipnotizo a toda tu audiencia, ¿no? Hacemos una hipnosis colectiva. Esos 2 millones de personas que dicen que descargan el podcast por ahí, a los 2 millones. Y les vamos a dar una oportunidad de que vivan una experiencia hipnótica y entiendan un poco más cómo funciona la mente, cómo acepta nuestra mente esas sugestiones y nos hace sentir cosas y sensaciones que solo están pasando en nuestra imaginación. Mañana vas a estar aquí en esta Bienal. ¿Os apetece la experiencia luego para dentro de un ratito? ¿Qué quedamos, sí o no? Vale. Yo te digo por los demás que están escuchando que sí, que lo quieren hacer. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo nos preparamos para ello? 2 minutitos que nos vamos antes de la noticia. Simplemente tener una buena predisposición. Si tienen unos cascos para escuchar el programa, mejor. Si no, no pasa nada. Simplemente estar en un lugar cómodo, agradable, y obviamente no estar conduciendo o haciendo alguna actividad que necesite vuestra atención visual, porque les voy a pedir en un momento dado que cierren los ojos también. ¿Y simplemente con tus palabras vas a hacer que lleguemos a ese estado? Efectivamente, los voy a ir guiando a través de técnicas de lenguaje hipnótico, de imágenes, de activar la imaginación para que experimenten sensaciones, experiencias, y les vamos a dar una utilidad porque vamos a borrar nuestras limitaciones o nuestros miedos. ¿Eso se puede hacer tan rápido? Sí. Hay mucha gente, bueno, ya fíjate lo que llama la atención, ¿no? La otra vez que estuviste en este sitio donde estamos, en este salón, había mucha gente, ¿no? Pero estaba hasta arriba. Mañana yo creo que va a ser tremendo. Yo creo que va a venir no solamente la gente de La Moraleda, sino de otros pueblos. Ya están preparando, como han hecho los de Quesada, que han traído un autobús, van a venir mañana para dejarse hipnotizar. ¿Por qué llama tanto la atención eso de la hipnosis? Bueno, yo creo que da un poco de morbo, a veces del desconocimiento, ¿no? La gente tiene una imagen a veces inclusive un poco negativa de la hipnosis. Yo le he preguntado a mucha gente de aquí
que si le interesa, que si quiere dejarse hipnotizar, y todos me dicen, no, a mí me da miedo. Y entonces yo les pregunto, le digo, ¿quién se va a dejar hipnotizar en 30 segundos? Mira, pero fíjate, todos estos de aquí, yo les pregunto, ¿y no les da más miedo encender la televisión, ver internet, ver las noticias, dejarse hipnotizar por los políticos, ¿no? Los políticos nos hipnotizan y nos dejamos hipnotizar. No podemos decir nada de política, que estamos en día de reflexión hoy. Este es Jorge Astiaro, forma de contacto contigo, y vienes la segunda hora. Pues nada, me pueden encontrar en todas las redes sociales, en todos lados, como Astiaro con Y, como mi nombre, astiaro.com, mi página, y les recomiendo que entren en mi página de YouTube, porque ya vamos a ser 100,000 personas que están siguiéndonos en el canal, y ahí tengo una serie de experiencias que pueden hacer desde casa, grabadas en audio 3D, en un audio holofónico envolvente muy impresionante. Gracias, te veo dentro un poquito, ¿vale? Perfecto, gracias. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, se ha pasado volando esta hora. En la segunda muchos invitados esperan, Jesús Callejo está por ahí, tenemos una mesa redonda, esa experiencia de hipnosis y mucho más. Esto es Radio Nacional, emisión especial desde Belme de la Moraleda, no os perdáis la segunda parte del programa. Después de las noticias, seguimos. Noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos en este flamante centro de interpretación de las caras. Os pido un poquito de silencio, por favor. Estamos ya en la segunda parte del programa con un montón de invitados que llegan en este tiempo. espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, todas preparadas para recibir cualquier comunicación en cualquier parte del mundo que estéis escuchando. Estamos, como decimos, en Belme de la Moraleda, ese lugar que es uno de los más misteriosos del planeta, con nuevos invitados que llegan. No os perdáis dentro de un ratito, cuando hagamos todavía esa mesa redonda que queremos realizar. Vamos a poner algunos fragmentos de cosas que han pasado en la Casa de las Caras, que ponen los pelos de punta. Está Jorge Astiaro, que nos va a contar, nos va a hacer una experiencia de hipnosis. Saludamos a nuestro siguiente invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Miguel? Muy bien, estupendamente. Os pido un aplauso para él. El otro día, él es abogado, escritor, ha escrito un montón de libros, le definía como la persona que más sabe de la historia extraña y que mejor lo cuenta. Yo no sé cómo sacas tantos temas, te lo he dicho muchas veces, Jesús. Al final soy un experto en cosas raras, ¿no? Tendré que nombrarme rarólogo. Sí, no estaría, ¿verdad? No estaría mal el título. Siempre se saca tiempo, ya lo sabes. Vale, director de La Escóbula de la Brújula, un programa que anda por ahí circulando en podcast. En podcast, en Podium Podcast. Y escritor de un montón de libros. Así es. Y también viajero, investigador, y sobre todo curioso de la vida. Yo creo que eso es lo que nos define. Vale, luego te lo voy a preguntar porque quiero que participes en esa mesa redonda. Pero ¿cuántas veces has estado aquí en Belme de la Moraleda? Creo que con estas 6. 6. ¿Viniste muy al principio? Sí, yo conocí a María Gómez Cámara. Vale, insisto que está por ahí su familia todavía. Les he dicho que se quedaran, están las nuevas generaciones, los jovencitos, los nietos, los hijos, para que se queden y vean un poco algo que pasó, que a mí me sigue poniendo los pelos de punta y que vamos a repetir hoy. Os lo digo a todos también para que no os vayáis. Pero Jesús no va a hablarnos de cosas de la casa todavía, sino de algo que quiero que escuchéis tras esa introducción. Y de cada piedra nació una mujer. De esta forma, la creación de la humanidad tuvo lugar desde las piedras. Más tarde, las piedras se convirtieron en el símbolo de la morada de los muertos y de sus espíritus. Son las estelas funerarias. Los celtas tenían la costumbre de hacer montones de piedras en los cruces de caminos para alejar a los malos espíritus. Los romanos lo hacían en honor a Hermes y Mercurio, dioses protectores de viajeros y caminantes. Son tan solo algunos ejemplos de este culto a las piedras. Nuestro invitado nos cuenta más sobre este extraño misterio. ¿Te ha gustado la introducción? ¿Están bien los datos? Perfectos. Sí, muy bien. ¿Por qué ese culto extraño a las piedras, o por qué ese poder que tiene como para que haya, por ejemplo, en la Meca, millones de personas que van a adorar
a una piedra que hay ahí dentro, en la Kaaba. Exactamente, la Kaaba, que significaría el cubo, ¿no? Que sería el receptáculo, la casa de Dios, que realmente es lo que significa. ¿Por qué? Fíjate, yo quitaría lo de extraño, porque realmente es algo cotidiano. Desde siempre, desde épocas prehistóricas, desde épocas paganas, desde épocas cristianas, la piedra siempre se ha considerado como un objeto de culto, porque casi siempre se asocia a la divinidad. En el caso de la Kaaba, que es un meteorito, igual que cualquier piedra que caiga del cielo, el cielo, ¿cuál es la morada? Es la morada de los dioses. Si algo cae del cielo, está sacralizado. Y de ahí viene pues muchísimos mitos, leyendas, tradiciones, incluso supersticiones. Uno sería, por ejemplo, las piedras del rayo, cuando se pensaba que una piedra tenía una forma anómala, que normalmente eran piedras pulimentadas del Neolítico, pues nuestros antepasados pensaban que eso no lo podía haber hecho una manufactura humana y se consideraban que eran piedras del rayo. Es decir, cuando el rayo caía te dejaba como recuerdo, primero bajo tierra y luego iba subiendo por estratos cada año, tú la recogías y esa piedra se convertía en un talismán. Te eliminaba, por ejemplo, cualquier riesgo de que te cayera un rayo y además te daba prosperidad, porque en general las piedras, sobre todo las piedras mágicas, las piedras que se han convertido en talismanes, sean pequeñas o sean grandes, tienen tres finalidades fundamentales: o sirven para curar, o te sirven para proteger, que son apotropaicas, o te sirve. ¿Cómo se llama? Apotropaica sería el término ese que alguna vez lo utilicé cuando me entrevistaste, de los territorios talismán, que son fundamentales porque son elementos que tú crees que te está protegiendo. No el elemento en sí, no la piedra, sino la divinidad que mora en la piedra. Eso es fundamental. Y la otra particularidad que tiene, además de curarte y de protegerte, es darte suerte. Entonces, si todo eso lo juntamos en un elemento pétreo que está asociado a una leyenda, asociada a un meteorito que ha caído, o a una aparición mariana, o incluso a un fenómeno ufológico, pues eso hace que la piedra, que es un objeto inanimado, tenga alma. Nos vamos, si te parece, a ver ejemplos de piedras que estemos adorando. Es que eso es lo que decíamos, que los celtas ponían una encima de la otra. En muchos lugares del mundo, muchos países lo hemos podido ver, ¿verdad? Sí, aquí en España también. Son los milladoiros, que se llaman. Cuando tú vas acumulando piedras, fíjate, es una tradición celta, pero casi siempre se cristianiza, ¿no? Dentro de los milladoiros, es decir, de esos amontonamientos de piedra, que normalmente siempre son en cruces de caminos, es verdad, que eran antes lugares de adoración a Hermes, por ejemplo, a Mercurio, porque están considerados dioses de los tránsitos, ¿no? De los viajeros, de los que te tienes que proteger, y se dejaba una piedra como ofrenda. Y en España tenemos varios ejemplos, pero hay dos muy representativos, además en el norte. Uno en mi tierra, que sería la Cruz de Hierro de Foncebadón. Tremendo ver ese sitio. Tremendo, porque hay cantidad de piedras acumuladas a lo largo de decenas y decenas de años. Camino de Santiago. Dentro del Camino de Santiago, efectivamente. Además, la Cruz de Foncebadón hace límite entre dos comarcas fundamentales de León, que es la Maragatería y es el Bierzo. O sea, que fíjate que también dónde está colocado, de una manera estratégica. Y tiene mucho que ver también con los muertos. Además, un lugar donde dicen que aparecen cosas, un perro, decía Paulo Coelho, y mucha gente ve algo extraño o siente algo extraño. Sí, pero es normal. Todos los hitos del Camino de Santiago son fundamentales, tienen una tradición mágica por excelencia, ¿no? No hay lugar, no hay parada dentro de ese camino jacobeo que no tenga algo que le haga particular, ¿no? O bien una ermita, o bien una tradición, una leyenda, o lo que sea, o un Cristo, ¿no? Hay cantidad de crucifijos alrededor del Camino de Santiago, y además muchos jalonados también por la orden templaria, con lo cual eso le da también un plus de misterio. Pero en el caso de Foncebadón, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese poder, ese magnetismo? Claro, porque cada piedra está asociada a un deseo, a un anhelo, a un propósito, a un conjuro, porque eso es lo que se dejaba, es lo que tú estás intentando depositar allí. Es como aquel viajero que no ha podido hacer el camino, tú estás depositando esa piedra un poco en su homenaje, porque antes, antiguamente, cuando alguien moría se le cubría con piedras, o sea, no había tiempo de cavar una fosa. Entonces, esas piedras, en el fondo, lo que estaba haciendo es que el alma de ese difunto que no pudo cumplir su misión, en este caso, llegar a Santiago de Compostela, normalmente para cumplir una promesa, pues se le depositaba una piedra más. ¿Por qué? Porque decía Constantino Cabal y otros antropólogos que los muertos piden muertos. Entonces, para que no coja tu alma, para que tú prosigas el camino en paz y tranquilidad, tú depositas una piedra, en este caso en Foncebadón o en San Andrés de Tisiros, donde hay otro de los milladoros o amilladoiros, como así los llaman, precisamente para eso, porque estás haciendo un doble efecto. Por una parte estás depositando un deseo, una ofrenda,
Pero por otra parte estás diciendo, dejarme tranquilos los muertos y los muertos dedicaros a lo que tenéis que hacer, que es a proteger el camino, a proteger a aquellos que van con el alma y con el espíritu puro para llegar a su fin. ¿Cuál es el fin en este caso? Santiago de Compostela. Nos salimos, si te parece, del Camino de Santiago. Más piedras que estén siendo adoradas en cualquier parte del mundo que quieras. Se llama litolatría. Sí, claro, sí, la litolatría efectivamente es adorar a la piedra, lito. Entonces, el adorar a la piedra, evidentemente, tiene que ver con algo que es inmortal en el ser humano. O sea, si tú quieres que algo perdure, lo grabas en la piedra. Ese es el objeto de los petroglifos. Cuando alguien ha grabado un mensaje en papiro o en una corteza de árbol, o ya no digo en el papel, cuando empezó a existir el papel, eso tiene todas las probabilidades de que desaparezca con el tiempo, por una cuestión lógica, ¿no?, de erosión. Pero, sin embargo, la piedra no. Entonces, ese es el motivo de los petroglifos, que también son piedras sagradas, los petroglifos. Entonces, ¿por qué se adoran muchas veces los petroglifos? Porque aparecen inscripciones ahí que tú no sabes interpretar, digo, en general. ¿Por qué? Porque hemos perdido el código, porque aquel que lo hizo, que normalmente tiene una función astronómica, por eso aparecen muchos círculos, aparecen como puntitos, aparecen cazoletas, que muchas veces tienen una función astronómica sin duda, y además de orientación clara y de ritualización, porque eso es algo que también se asocia a la litolatría, es decir, son piedras sagradas desde, ya digo, épocas inmemoriales. Lo que pasa es que luego se cristianizan, es lo que pasó, por ejemplo, en la cruz de Foncebadón, que estamos hablando. Siempre había ahí un hito, pero esa madera que había, luego se ha colocado una cruz. Ya está, pues ya está cristianizado, por lo tanto es como recoger las energías que había antiguamente. En Condomil, por ejemplo, dentro de la provincia de La Coruña, hay un petroglifo que se llama la Pedra da Serpe. Es un petroglifo curiosísimo porque es una piedra con una serpiente que ya de por sí es muy llamativa. Evidentemente estamos hablando de un elemento pagano, pero además alada. Es el único ejemplo de petroglifo que tenemos de una serpiente alada, lo cual eso nos remite a los mitos de Kukulcán, que es actual. O sea, ¿qué demonios pinta, entre comillas, una piedra de estas características? Bueno, pues esa piedra que tendría que haber desaparecido, por eso, porque siempre habrá algún cura, algún cardenal, algún obispo que lo considere pagano o demoníaco. No, lo que se hizo es no destruirla, sino colocar una cruz encima. Y esa cruz lo que te hace es que, y encima sobre la serpiente, una cruz que está rememorando pasajes bíblicos donde la serpiente se ha considerado no solo como las energías telúricas, sino como la representación del mal. De ahí también el símbolo del dragón, ¿no?, al que hay que no matar, sino sojuzgar, que es el simbolismo de San Miguel, el simbolismo de San Jorge. Bueno, pues en este caso colocas una cruz y esa serpiente, esa energía telúrica, la tienes dominada, la controlas. Ya no es maléfica, todo lo contrario, es positiva. Bueno, pues es la función que hacen muchísimas veces los petroglifos, hasta el punto, y te cuento un ejemplo muy concreto, que hay uno, por ejemplo, en Campo de Criptana, en Ciudad Real, que lo llaman la piedra del ovni. ¿Sí? Sí, y es un petroglifo. ¿Y por qué lo llaman la piedra del ovni? Porque cuando se descubre los símbolos, por supuesto casi todos circulares, que se encuentran en ese petroglifo, que pues tendrá posiblemente una antigüedad de 4.000, 5.000 años, como no se entendía bien, y entonces el que lo descubrió lo bautizó como la piedra del ovni, porque pensaba que eso no podía ser algo humano. Alguien hizo una especie de símbolo, de criptografía, para que fuera entendida en generaciones posteriores. Entonces, como no supo cómo definirlo, lo definió como la piedra del ovni. Lo único que nos está diciendo es la extrañeza de algo cuando tú te encuentras con aquello que no puedes interpretar. Entonces, lo que no puedes interpretar, le das un nombre. Entonces, o bien la piedra de lo imposible, o bien la piedra del fin del mundo, que luego te contaré si quieres la historia, o bien la piedra de los responsos, es decir, siempre asociado a alguna creencia que tú depositas en esa piedra, porque no lo olvidemos, para ser consideradas mágicas, tú nunca debes considerar las piedras como inanimadas. Siempre es el habitáculo de un dios. Para los romanos sería el habitáculo del genius loci, del genio del lugar. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Jesús Callejo, en esta parte del programa, hay otros cuantos invitados que están esperando para contarnos más historias. Piedra del fin del mundo, has dicho que quiero que me lo cuentes. Y en esta parte de Andalucía, en Jaén, en este reino, ¿hay alguna piedra a la que se esté haciendo Hay muchas, culto? hay muchas. Ten en cuenta que, fíjate, estamos hablando de piedras individualizadas. Si habláramos un poco de piedras en conjunto, también tienen su importancia, porque muchas de esas piedras luego constituyen lo que es la piedra angular de una ermita, de una iglesia, de una catedral, ya no te digo incluso también de mezquitas, de sinagogas. Es decir, que luego hay piedras sobre la cual
se cimenta un poco un templo sagrado, porque ya la propia piedra ya se consideraba sagrada, que es un poco lo que ocurría con los meteoritos antiguamente, ¿no? El meteorito, sobre todo si tenía unas grandes dimensiones, a partir de ahí ese era el epicentro, el Axis Mundi, donde se construía el templo, ¿no? En el caso de la cava es muy significativo. Bueno, pues eso es lo que se tiene que buscar. Es decir, si son piedras grandes, es porque tiene un contenido. Porque normalmente lo que hace que la piedra perdura. Acuérdate que el simbolismo es fundamental. Si tú construyes algo en piedra es para que perdure. Creas ermitas con piedra, cuando a lo mejor lo fácil es hacerlo con ladrillos y con adobe, no, lo haces con piedra para que perdure. Entonces, desde ese punto de vista, hay piedras pequeñitas que tú te puedes llevar en los bolsillos, que serían los amuletos, y hay muchísimas, desde la quillastolita hasta la piedra del azabache con la figa, hasta los cuarzos, por ejemplo. Es decir, hay piedras que tienen ese efecto piezoeléctrico que para ti, es decir, para tu mentalidad, tus creencias, te da un poder innato y lo llevas contigo, pero hay piedras que tú no puedes llevar encima, evidentemente. Entonces tienes que ir al lugar, al templo, que está construido con piedras. Entonces, un ejemplo muy representativo es San Miguel de Arrichanaga, que está en Vizcaya, que es una ermita dedicada a San Miguel, qué curioso, donde la ermita se construye alrededor de 3 piedras gigantescas, de 3 moles. Pero además, lo singular ya no es eso, que es la única iglesia que yo conozco en España y en el mundo que tiene esa característica, porque la iglesia se construye alrededor de un dolmen natural. Pero claro, es un dolmen natural que tiene una leyenda. Y es que los Basajaun, que son los seres gigantescos mitológicos del País Vasco, son los que llevaron allí esas 3 piedras y las colocaron de una forma triangular. Entonces, se construye la ermita para cristianizar un lugar que era pagano, pero también se le asocia un rito de fertilidad, porque las piedras, entre muchas cosas, además de la curación, tiene el efecto de la fecundación, de la fertilidad o de conseguir pareja. Entonces, aquellos que quieren conseguir pareja tienen que pasar 3 veces por debajo de esas 3 piedras y hacer una oración a San Miguel, que para eso está dedicada la ermita. Entonces, fíjate ahí cómo confluye, cómo se hermana lo pagano con lo cristiano, lo antiguo con lo moderno, y cómo se aúna un poco el mundo invisible, que sería el mundo de estos espíritus, en este caso personalizado en San Miguel, con el mundo de lo visible, con el mundo de lo material, con el mundo de lo carnal, que es encontrar pareja y tener fertilidad. Bueno, pues esa simbiosis, que lo hizo muy bien el cristianismo, igual que lo han hecho bien otras religiones, casi siempre se basan en ese poder que tiene la piedra. La piedra es lo fundamental y por eso en algunos casos se mantiene también la piedra. En el caso de la iglesia de Cangas de Onís, por ejemplo, en Asturias, justo se construye cuando el dolmen está debajo. En lugar de destruirlo, se considera que el lugar es sagrado, que tiene un poder energético potente. Entonces se construye no 10 metros al lado, se construye justo encima. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que ese dolmen, igual que pasa con el Pedrón de la iglesia de Santiago de Padrón, tiene un poder importante. Es el poder que se le ha otorgado a lo largo de decenios y de siglos de personas que han ido allí con reverencia, con respeto, con veneración y depositando su ofrenda y su oración. Y eso es como una pila energética. Hemos olvidado o tenemos falta de respeto a esas tradiciones, hemos olvidado ese poder de las piedras. En algunos casos sí, en otros no, depende. Casi siempre este tipo de piedras sagradas están asociadas a cultos rurales y locales, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya sabes que las tradiciones se mantienen con mucho más vigor y todavía se sigue haciendo. Por ejemplo, están los famosos cantos de los responsos en muchos pueblos de la provincia de Ávila, donde todavía se sigue haciendo. Es verdad que a veces se ha perdido un poco el origen, el por qué se hace. El canto de los responsos son como grandes bolos de piedra y encima hay como piedrecitas o trozos de teja. Entonces el que pasaba por allí, como era singular ese bolo dentro de lo que es la inmensidad del territorio, pues se pensaba que al tener esa singularidad, al ser tan genuino, era por alguna razón. Es decir, una vez más, esa morada del espíritu. Y para que el espíritu te deje tranquilo cuando estás transitando por allí, se hace ese rito. Lo que pasa es que ese rito con el tiempo se convierte en una oración y esa oración está asociada normalmente pues a que te dé suerte, a que te dé poder, a que te dé una pareja, la que tú deseas, o que te dé fertilidad. Lo que pasa es que en el caso de la fertilidad hay una variante mucho más sugestiva y es que aquellas personas, sobre todo las mujeres, en la época en que era necesario tener hijos, porque tener hijos era signo de prosperidad,
lo que hacían muchas mujeres que se consideraban estériles, se frotaban contra determinadas piedras. Piedras que a veces eran menires, pero que no entendían muy bien el significado del menir. Eran piedras que estaban iniestas, pero claro, de forma fálica. Entonces, fíjate la asociación, que es una especie de magia simpática. Si esto tiene forma de falo, y si es una piedra sagrada, si es una piedra que yo me he encontrado aquí, que ni siquiera mis tatarabuelos saben el origen, pues quiere decir que si yo me froto contra ella, tendré descendencia o tendré las posibilidades para que mi maldición, porque se considera una maldición, desaparezca. Entonces hay muchísimas piedras donde el objetivo es frotarse con ella, o bien porque son menires o porque te tienes que tumbar en lo horizontal, y a veces no solo frotarse, sino hacer el acto sexual, y se convierten en piedras fertilizantes. Pero una vez más se vuelve a unir el poder genesiaco que tiene la piedra con la advocación de un determinado santo, por ejemplo San Guillermo en algunas zonas de Galicia y de Fisterra, y en otras, sencillamente porque así lo ha asegurado una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. Entonces, una de las expresiones más populares que existen, que es pasar a alguien por la piedra, desde mi punto de vista, el origen está ahí, en algo que se hacía. Qué curioso, pasar algo por la piedra. Claro, y pasarte por la piedra no es que alguien te cepille literalmente, sino sencillamente frotarte contra piedras que tú consideras que son sagradas. ¿Pero por qué las consideras sagradas? Porque la experiencia y la tradición te está diciendo que fulanita, la tía tal y la abuela de no sé qué, sí quedaron embarazadas a raíz de hacer ese rito. Entonces lo haces de una forma automática. Funcionan dos cosas. La piedra en sí, evidentemente, no te va a fecundar, pero sí te va a favorecer que tu predisposición negativa mental para quedarte embarazada, a lo mejor haciendo ese rito, te liberas. Eso un psicólogo lo sabe perfectamente. Casi terminando, Jesús, porque nos esperan otras cuantas experiencias. Mucha gente dice que las catedrales o los templos antiguos que a veces hemos visitado en Egipto, en Malta, hay una forma de cargarlos. La piedra sigue estando viva, no simplemente es algo que está ahí inerte, sino que si sabes actuar, como hacían parece ser algunos constructores, algunas sociedades secretas, eso sigue teniendo poder. Sí, sin ninguna duda. Pero claro, para eso hay que conocer una tradición sagrada que se ha perdido, por desgracia. Se ha mantenido, ¿no? Pues, en fin, por hermandades herméticas, pero es la tradición primordial, es aquello que se consideraba como el animismo, es decir, todo tiene vida, todo está animado, tanto el mundo animal, el vegetal, pero también el mineral. Pero para eso hay que saber hacer el ritual. Acuérdate, por ejemplo, de las puertas falsas dentro de los templos egipcios, ¿no? Es decir, o de las cámaras funerarias. Hay puertas falsas para que el espíritu se despiste, tal, y el espíritu negativo, y no vaya al lugar, en fin, a lo que sería el reino de los cielos dentro del mundo de la mitología egipcia. Entonces, la piedra siempre se ha asociado en estas tradiciones muchas veces como una puerta. Es una puerta. Tú tienes que saber tocarla, tienes que acceder a ella. Eso pasa mucho con las cuevas que tienen pinturas rupestres. Y lo sabe muy bien Juan Gómez. Es decir, la pintura rupestre, además de estar representando una determinada escena de caza o un elemento apotropaico, es decir, de protección, a veces, y eso ocurre, por ejemplo, con las cuevas de Kimberley en Australia, es necesario poner la mano, por eso hay tantas manos en positivo y negativo, poner la mano, pero no solo para perpetuar que tú has estado allí, sino poner la mano para entrar en contacto, como si fuera una especie de ventana, de grieta, de espejo, ponerte en contacto con los que están al otro lado de la piedra, aquellos que te están vigilando, aquellos que si tú haces los rituales precisos, sabes que tu poblado, tu tribu va a seguir protegida. Y esos símbolos rupestres que aparecen así en muchos lugares, si tuviéramos esta interpretación, no para explicar todos, pero sí para explicar algunos, nos daremos cuenta que esas manos que están ahí, ya te digo, no es para señalizar que tú has estado allí, sino para decir, aquí he estado, os venero, os reverencio y saber que siempre estaré en paz con vosotros. Desde ese punto de vista veremos que la mentalidad, el pensamiento mágico de nuestros antepasados ha ido evolucionando, no eran estúpidos para nada y sencillamente tenían una conexión con la naturaleza que nosotros, por nuestra ignorancia y a veces por nuestra prepotencia, lo hemos perdido. Ojalá pudiéramos recuperarla. Casi para terminar, aunque te vas a quedar en la mesa redonda, ¿qué piedra nos recomendarías para pasar por la piedra? Para pasarnos bien por la piedra. Para pasar. Hombre, yo recomendaría llevar piedras que sean amuletos, ¿no? Porque lugares para pasar por la piedra hay muchos y de hecho alguna vez lo he escrito en algún libro mío, ¿no? Pero yo llevaría siempre un amuleto, aquel el que tú tengas confianza. Yo sé que tú llevas, Miguel. Siempre, lo sé perfectamente. Y todos llevamos alguno. Puede ser una cruz, puede ser un círculo, puede ser lo que tú quieras. Pero
sabes cómo se carga. O sea, de nada sirve el amuleto, sea de metal o sea de piedra, si tú no has depositado la confianza en él. Nosotros somos los detonantes, nosotros somos los interruptores. Para que algo funcione, para que algo te proteja, para que algo te dé suerte, tienes que creer en ello. Y todos sabemos que si crees en ello, estás creando el factor para que surja. Jesús, como siempre, un placer estar contigo en el programa, tenerte cerca, que sigamos viajando, que sigamos compartiendo y que sigamos mirando con esos ojos que tú tienes especiales los misterios. Os pido un aplauso para él, uno de los más clásicos en el mundo del misterio. No te vayas. ¿Forma de contacto contigo, Jesús? Forma a través del programa de radio La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast, o bien a través de las redes sociales en las que yo me muevo, que es Twitter y Facebook, o bien en mi nueva página web, que son las 3 W, jesuscallejo.com. Gracias. Se va a quedar con nosotros. Hacemos una mínima pausa que tenemos que hacer por aquí. Enseguida os vamos a poner ese fragmento de cosas que ocurrieron en la Casa de las Caras. Espero que no tengáis miedo. Enseguida regresamos. Radio Nacional de España se mueve contigo. A ver, Paco, ya tienes una edad. Has vivido los 80. Si no te enganchaste entonces... Solo en podcast en rne.es. ¿Cuántas madres iban a los pueblos? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Súper enganchado. Busca en tu navegador Solo en podcast RNE y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital no habían... Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Ponte en contacto. Espacio en blanco @rtv.es. Tu cita con el misterio en Radio Nacional de España. Bueno, pues tenemos más o menos montada la mesa redonda, no les voy a saludar. Hay otros cuantos investigadores que están por aquí que les vamos a preguntar también su opinión acerca de lo que ha pasado aquí, pero quiero estar atentos a algo que hemos repetido algunas veces, pero que quiero que volváis a escuchar. Esta introducción sirve para una mesa redonda de la Casa de las Caras y escuchar lo que pasó con algunos investigadores. Ocurrió. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la leche. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Muy bien, entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia, volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Se ha disparado un frame. Adelante. ¿Eres un niño? ¿De la vela? Sí. Sí. Hostias. ¿Se ha parado? Se ha parado instantáneamente. ¿Eres un niño pequeño? Mira, 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 mira. ¿Puedes parar la llama? ¡Hostia, tío! ¿Puedes mover la llama? Adelante, muévela. Joder. Me cago en la leche. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien. Si estás tú solo, no estás solo. Bien, perfecto. Movimiento aquí, movimiento allí y movimiento allí. Muy bien. Perfecto, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Fijaos en la secuencia, ¿eh? Es como si quisiese comunicarse con... Sí, con un código de sí o no. ¿Puedes parar la llama ahora? Párala, por favor. Muy bien, tranquilo, no te asustes. No te asustes. Para la llama, por favor. Estate tranquilo. Detén la llama.
las 4 y 17 minutos. Hora en la cual se movió la silla por primera vez, ¿eh? Hoy, años después, volvemos a Belmez y queremos saber cómo sigue este fascinante enigma. Para ello reunimos en nuestra mesa a diferentes expertos que saben cómo se encuentran las caras y su misterio en la actualidad. ¿Te acuerdas, Pedro? Pedro, os pido un aplauso para todos ellos que están aquí. ¿Te acuerdas de esta sesión que tuvimos, estas de las históricas en la Casa de las Caras? Me hubiera gustado que Miguel o alguno de su familia lo corroborara. ¿Verdad que pasó todo eso, Miguel? Y más. Bueno, dice que sí, no quiere hablar, pero asiente con la cabeza. Qué noche aquella, ¿verdad, Pedro? Aquella noche yo creo que fue especial, como muchísimas otras que hemos vivido en esta casa, ¿no? Yo llevo 24 años investigando este fenómeno. Yo no sé, miles de veces, yo creo que ya soy parte de la familia, un poco adoptado, ¿no? Pero es verdad que hemos encontrado muchísimo misterio dentro de la Casa de las Caras de Belmez. Ya no solamente pues casi 200 personas de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que hemos estado investigando en este lugar, sino prácticamente pues todos los testigos que hemos visto, ya no como investigadores, sino como testigos, entre ellos tú, que hemos visto cosas que han ocurrido que no tienen explicación. Sí, aquel día pasaron muchas cosas. Hugo Semoloni, llegado del Jaguar Blanco, le llamamos, hace poco estuvimos juntos. ¿Conocías la Casa de las Caras? No. ¿La has visto ya? Me encantó, sí. ¿Qué has sentido? Bueno, yo soy animista. Yo soy animista del linaje tolteca animista. Y nosotros sabemos que somos seres espirituales que habitamos cuerpos en la materia para poder interactuar. Desde piedras, desde animales, árboles, seres humanos. Yo no soy Hugo Semoloni, yo soy un ser espiritual que habita Hugo Semoloni, pero también centros de poder y también casas. Ahora bien, este ser espiritual, este ser energético que está habitando esa casa, ¿qué nos quiere decir a través del cuerpo de esa casa? Esa es la pregunta. ¿Qué nos quiere decir a través de la energía de María? ¿No? ¿Qué nos quiere decir a través de la humedad de los ríos, del agua que está vibrando allá abajo? ¿Qué nos quiere decir a través de las paredes que guardan y transmiten información? Esa es una buena pregunta. ¿Qué nos quiere decir ese ser espiritual que habita ahí? Llevamos 48 años haciéndonos la pregunta y todavía no tenemos respuesta. ¿Verdad? Jesús Ortega. Yo tampoco tengo... Tu opinión ahora que la has vuelto a ver otra vez en la casa. Pedro, te pido que dejes el micrófono, luego te lo pillamos a otro de los invitados que tenemos por ahí que va a dar su opinión. Bueno, reconozco que como decía, yo la primera vez que estuve en la Casa de las Caras podrá hacer unos 10 años y ya me sorprendió el hecho de que, bueno, pues todas esas figuras, todos esos rostros que habíamos podido ver a través de los libros, de los programas de televisión, habían comenzado a desaparecer, salvo algunos muy concretos y muy obvios, ¿no? Muy visibles. A mí eso me pudo dar un ligero indicio de que quizá el fenómeno pueda estar asociado, lo que han barajado, ¿no? Muchos investigadores que conocen el tema mucho mejor que yo, pero que podría estar asociado efectivamente a María Gómez Cámara. Mi opinión, creo que Belmez sigue siendo un misterio. Lo que habrá que determinar, y todavía hay que hacer muchas investigaciones, ¿no?, es de qué origen. Pero desde luego los enigmas y las cuestiones siguen estando presentes en esa casa. Se presenta usted y nos dice su opinión. Bueno, soy José Manuel Márquez de la Asociación A2 y bueno, decir que bajo mi criterio la cara sigue estando viva. Sigue, aunque han perdido un poco de intensidad, sigue estando viva. Y María Gómez Cámara, donde esté, sigue siendo, digamos, la parte principal de esa casa. La protagonista sigue siendo. Sí. Juan, llegado de Cantabria, sí. Juan Gómez, ¿qué has sentido? ¿Qué sientes cuando vas a ¿Las conocías? No, las conozco, no decía la historia, claro, evidentemente, pero no había estado nunca ahí in situ, en el lugar. Evidentemente yo no tengo una respuesta, por eso es misterio, por eso estamos aquí precisamente, ¿no? Pero mira, si me tengo que quedar con algo, casi me quedaría con el factor humano, el factor de la familia, el factor de tanto los hijos de María, que están día y noche atendiendo de manera amabilísima a todas las personas que entran de buena voluntad en su casa, a entrar y además de manera respetuosa. Yo estoy
Sí, o sea, hay alguna gente, yo he visto que entra, esto es una mierda, dicen. Por supuesto, hay gente de todo, por desgracia, ¿no? Pero yo considero que, y lo digo brevemente, que ellos podían haber hecho muchas cosas, sobre todo a nivel económico, seguro. Estoy convencido, después de todo el revuelo, había miles de personas que se agolpaban prácticamente a la entrada de la casa y tenía que llegar la Guardia Civil. Y ellos siguen viviendo tan tranquilamente y eso no lo dan un valor económico. Por lo tanto, ahí tiene que haber sin duda alguna una verdad. Yo no sé qué verdad es. Evidentemente hay un gran misterio y yo no sé hasta qué punto llega ese misterio. Pero hay una verdad humana que refleja que algo en esa casa ocurrió, ocurre y aparentemente muchos nos tememos, y eso está bien porque el misterio continuará, que seguirá ocurriendo. Bueno, ahora Pedro Moros le voy a preguntar también, ha habido muchas críticas a todo este fenómeno. A ti te han criticado, te han puesto a parir. Se dice que, he visto que salía David Cuevas, nuestro compañero, hay una banda de jóvenes que están bastante críticos con el fenómeno, que dicen que las caras las pintaron, que se les fue de las manos, la operación Tridente, que aquí dijeron que se acabe toda esta historia porque, joder, vivían 1.000 habitantes y venían 10.000 de fuera a dar caña y seguimos viniendo a molestar a Belmez. Es así. Totalmente. Tú que quizás seas uno de los investigadores que más veces has estado, ¿qué opinas acerca del fenómeno en este momento? 2019, casi 2020, a un año de 50 años de la aparición de las caras. Pues te lo voy a decir. Y lo vamos a decir como primicia aquí en el Espacio en Blanco, porque yo he estado esta mañana con Miguel, con Diego, en la casa. Hemos estado investigando a puerta cerrada. Hemos realizado una serie de grabaciones y una serie de experimentos que en breve, y si quieres podremos emitirlo a todos los oyentes, este tipo de resultados. Y no nos dejes así, ¿qué ha pasado? Y es que, bueno, hemos estado investigando, todavía no tenemos los datos, por desgracia. Bueno, no hemos tenido tiempo. Pero sí es verdad una cosa. Desde hace 2 años estamos analizando el contenido de unas imágenes que mañana veremos en la conferencia que yo daré dentro de muy poquito. Lo veremos aquí en primicia, porque creo que debe de ser así, y por supuesto en nuestro querido Espacio en Blanco. Y es que las caras siguen vivas. Y lo digo por todos aquellos que piensan que las caras se han debilitado, que las caras están desapareciendo. Yo no soy tonto. Yo llevo aquí 24 años viniendo y veo las caras, veo la mutación. Pero es eso, es un cambio, es una mutación. ¿Y sabéis por qué? Porque María Gómez Cámara ya no está aquí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cuando quieres, Pedro, te pones misterioso, cacho. Ha dicho muchas cosas, pero no ha dicho nada. Yo he estado esta mañana viendo las caras, me tengo que poner gafas. He estado viendo las caras, me decía Miguel, y mira aquí, bueno, lo veía, había que verlo por el móvil, se ven mejor, no son tan claras como se veían antes. Vamos a ver. Breve, si puedes, que hay muchos... Muy breve. Es verdad que las caras han variado, el fenómeno ha variado, y se está produciendo un efecto. Yo creo que todo el mundo sabemos lo que es el puntillismo. Yo no sé qué es eso. Pues el puntillismo es la forma en la que, pues, por ejemplo, algunos pintores como Picasso, Van Gogh, expresaban, ¿no? Tú te has acercado a alguna pancarta publicitaria, por ejemplo, esta de Radio Nacional de España. Cuando te acercas mucho ves los puntos. Los puntitos, sí. Bien, pero cuando te separas no ves. Bien. ¿Está pasando eso en las caras ahora? Está pasando de una forma alucinante. Y hemos detectado caras, formaciones, hemos detectado bustos que algunas de las personas que están aquí ahora en la sala ya han podido verlas, y que es auténticamente alucinante el cambio que está tenido. Vale, luego Miguel, familia, voy luego a echar un vistacito otra vez. ¿Quién eres? Hola Miguel, buenas noches. Óscar Fabregas, ¿qué tal? Grandullón, Óscar. Muy bien. A ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha comentado el compañero Jesús, también con lo que ha comentado Pedro, pero yo no sé si es la sexta vez que voy a la casa, y yo sí que he notado de alguna manera que desde que no está María el fenómeno se ha ido diluyendo. Quizás se ha ido acercándose a ese puntillismo que tú decías, ¿no? Pero sí es verdad que es distinto y que, no sé, da que pensar si no tiene una relación directa
con ella, ¿no? Que ya no está entre nosotros. Y quizás se deba a esa la explicación, ¿no? Quizás sea el camino ese. Tiene esa, lo que es esa relación, porque no olvidemos que María Gómez Cámara era uno de los factores determinantes, la humedad, el suelo de cemento y María. Si ya no está María, ¿quién alimenta las caras? Porque no podemos olvidar una cosa, que las caras se alimentan de la psique humana. Ya, quizá hubo de toda la gente que va allí, ¿no? Que venimos, que queremos ver, ¿no? Quizás se estén alimentando como antes pasaba con las piedras. Ahora solo vamos a hay mucha gente que llega, incluso pone las manos para sentir, y eso, o está pensando, está emanando energía, y esa misma energía también la está recibiendo la casa, también la está guardando y la puede transmitir. ¿Ves? Es decir, es como cuando uno va a una casa y entras a una casa y dices, híjoles, aquí vibra muy mal o vibra muy bien. Es la gente que está habitando y está alimentando también los muros de esa casa con su vibración. Amén también del ser energía que habita esa casa o las casas. ¿Tú crees que hay un ser de energía que habita esa casa? En todo lo que hay. En este salón hay un ser energía que habita este salón y que se alimenta de este salón. Ahorita hay seres de energía que están alimentando del programa, de lo que estamos diciendo, y están alimentándose de ello, de la vibración, como es arriba es abajo. No somos cuerpos, eso es una matrix, hombre, maravillosa. Seguiremos con ello. No sé si está por ahí Miguel, el pintor, si está por ahí, nos cuentas un poco tu opinión. Pero Jesús Callejo, hemos estado muchas veces por aquí, hemos estado en muchas aventuras. ¿Cómo ves la Casa de las Caras ahora? ¿Cómo lo veo? Pues bueno, un fenómeno que va mutando, lo cual eso ya le da un gran interés y además un fenómeno que se ha convertido en un icono del misterio en España. Yo creo que si hay dos iconos en el misterio en España, uno es el parapsicológico, que son las caras de Belmet, el otro es el ufológico, que es el caso Humbo, que no toca hoy tratar, pero fíjate que son dos fenómenos que se originan en una misma época, que los dos van evolucionando. Yo no entro ya en el origen, el detonante, si es humano, si es sobrenatural, pero el hecho es que son fenómenos que van mutando con el tiempo. En el caso de las caras de Belmet, todas las veces que he venido, sí es cierto que he visto variaciones, he visto que el detonante, en este caso de una persona que vivía en su momento, que era María Gómez Cámara, seguro que hacía un poco de intermediaria, de medium, para que eso se plasmara, porque estamos hablando de un elemento pétreo, una vez más, aunque no sería un mineral como tal, ¿no? Porque sería pues un conglomerado, en fin, que hay un poco de todo, ¿no? Incluido el hormigón, pero hay una teleplastia. La teleplastia es cuando tú generas una imagen sin intervención humana, aparentemente. Eso ya es un fenómeno. Que eso se haya producido en el año 71 y que a día de hoy, 48 años después, estemos hablando de eso, eso sí que me parece un misterio, porque yo creo que ha ido mutando. Es cierto que ha habido un impasse en el momento que murió María Gómez Cámara, eso es evidente, pero ya digo, con independencia de cuál fuera el detonante, el hecho es que el fenómeno ha adquirido vida propia, ha adquirido una personalidad que seguimos todavía discutiendo sobre su origen. Por eso es un misterio, porque la teleplastia, además plasmado en una piedra, lo que nos está indicando es un mensaje, un desafío, como diciendo, ahora vosotros que sois tan listos y sois investigadores, intentar determinar si es falso, dar las pruebas, si es auténtico, dar las pruebas. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos en un impasse, en una interfase. Hay un pintor entre nosotros, 2 minutitos y terminamos. ¿Alguien que haya venido por primera vez a ver las caras entre el público? Vale, os vamos a pasar luego el micrófono para que nos deis brevemente vuestra opinión. ¿Quién eres tú? Aparte, yo soy yo. Te hemos visto ahí con una máscara. ¿Quién eres tú? No sé, Gary o Bell o el pintor. Miguel Rodríguez Núñez. Pintor famoso andaluz, ha hecho el cartel de los Reyes Magos para Navidad en Sevilla. ¿Tu opinión acerca de las caras? Breve, por favor. Breve, pues bueno, lo que he podido comprobar es que hecho con mano humana no está hecho. O sea, no está hecho a base de pigmento en absoluto. Y lo que dice Pedro tiene su parte de razón, que tiene una especie de puntillismo que ya esta mañana estuvimos hablando de ello, que de George Seurat. George Seurat. Y me parece fascinante, bueno, la verdad, que es muy inquietante la casa, cuanto menos. El fenómeno sigue. Pasa el micrófono, por favor, Rosa, allá atrás, a alguien que haya venido por primera vez a Belmez a ver las caras, y rápido que nos dé su opinión y nos vamos a esa experiencia
con Jorge Astiaro. ¿Tu nombre, por favor? Hola, soy Francisco Barrera y bueno, soy de Granada, y dentro del fenómeno de las caras, pues considero que fue una de mis primeras experiencias dentro del mundo paranormal, ya que conservo todavía los recortes de periódico del Ideal, que fue el primero que lanzó la noticia sobre las caras, colecciones de periódico Pueblo, incluso de Patria. Y No te enrolles, vete a tu opinión. Con esto quiero decir que conocía el fenómeno a nivel periodístico. Vale. Y mi intención era venir y verlo in situ. Vale. ¿Has venido ahí? Sí, hoy he venido expresamente después de 3 intentos y he logrado conseguir ver las caras, estar, en fin, en la casa y demás. ¿Y qué te ha parecido? Francamente me ha impresionado. Yo pensaba que la cosa era menos, porque ya dentro de todo lo que se ha escrito, bueno, pero tanto a favor como en contra, y hoy, pues, he conseguido pues ver la realidad del fenómeno. Perfecto. Pasa el micrófono por ahí atrás y terminamos aquí terminamos la opinión de alguien que haya venido por primera vez. Cuéntanos. Hola, buenas noches, soy Mateo. ¿Sí? Me ha parecido bastante interesante. Hay algunas caras que son algunas figuras bastante realistas, y eso no lo ha podido hacer la mano humana por nada del mundo. Y otras, la sensación que me dan que cuentan una historia, pero no solo una historia, hay varias historias que quieren contar. Gracias. Gracias, Juan Gómez. Nos seguimos viendo, seguimos viajando. Por supuesto que sí. Gracias Jesús Callejo. Gracias Hugo Semoloni. No os perdáis mañana al Jaguar Blanco. Gracias Pedro Amoroso, que iremos viviendo aventuras. Gracias Jesús. Gracias a todos. Nos preparamos ahora con esa experiencia que va a hacer Jorge Astiaro. Hipnóticas. Yo creo que las caras de Belmes nos hipnotizan, nos hacen experimentar sensaciones, ideas, nos generan dudas, nos generan esa inquietud, y para mí eso es un fenómeno hipnótico, nos hipnotizan las caras de Belmes. Vale, mañana va a estar en esta segunda Bienal de las Caras aquí en Belmes, va a estar petado este salón donde estamos en tus manos. Bueno, quienes lo escuchen en la radio, si están conduciendo, que paren el coche, el camión, que se tranquilicen, que estén tranquilitos, y ya vamos a ver. Bueno, primero quiero invitar a todas y a todos que hagan el ejercicio, que no tengan miedo, porque muchas veces tenemos una idea de que la hipnosis es un poder sobrenatural que va a tomar control de nuestra psique, de nuestra voluntad, y nos va a hacer convertirnos en gallinas, y eso no es cierto. Entonces, simplemente, si no quieres participar, no sigas mis instrucciones, no cierres los ojos, pero te vas a perder de una experiencia muy interesante. Así que quiero que todos respiren profundamente por la nariz, mantengan el aire en los pulmones un momento y empiecen a soltar lentamente el aire por la boca o por la nariz mientras cierran los ojos. Quiero que cierren los ojos en 3, 2, 1 y ahora. Quiero que cierren los ojos y te concentres en tu experiencia interna. Quiero que te concentres en tu respiración, respirando de manera profunda y lenta, notando esa sensación agradable de relajación que se produce cuando sueltas lentamente el aire de tus pulmones. En este momento vas a transferir, vas a llevar toda esa sensación de calma, de relajación a tus párpados. Toda tu atención a los ojos. Nota cómo tus párpados cada vez se sienten más y más relajados, más y más pesados. Imagina que están hechos de plomo, que tus párpados pesan como si fueran 2 pedazos de plomo muy pesados, como cuando estás muy cansada, muy cansado y no puedes abrir los ojos. Y permite que se relajen aún más. En este momento tus párpados pesan. Y al mismo tiempo quiero que imagines que sobre tu cabeza hay una pantalla de cine. Y fija tu atención interna a esa pantalla que está flotando sobre tu cabeza. Y notarás que tus párpados se vuelven 100 veces más pesados. Y ahora están tan pesados que cuando cuente hasta 3 estarán completamente bloqueados. Por más que intentes abrirlos, no se van a abrir. Y eso está bien. 1, 2, 3. Ojos pegados. Ahora intenta abrirlos y nota cómo cuanto más tratas de abrirlos, más pegados están. Es una sensación curiosa, rara, extraña, pero divertida, porque te das cuenta de que algo en tu mente
no te permite abrir los ojos, porque no necesitas los ojos para ver. Puedes usar el ojo de tu mente, de tu imaginación, y en esa gran pantalla va a aparecer algo que vas a borrar. Un miedo, una inseguridad, una creencia limitante. Y en ese momento quiero que la borres completamente de tu mente. Quiero que la borres de esa pantalla para que ya no tenga efecto negativo sobre ti. Y cuando yo cuente hasta 3, tus párpados se van a liberar de ese peso y los vas a poder abrir perfectamente y vas a sentir una sensación de bienestar y de alivio extraordinaria. 3, se van relajando y van perdiendo esa pesadez. 2, 1 y abre los ojos ahora. Y se abren los ojos sin ningún problema y te sientes muy bien, te sientes tranquila y a gusto. Gracias, Jorge. Te he metido mucha prisa porque estamos acabando. No te preocupes. Yo he visto como algunos se han quedado por ahí enganchados. Mañana más con Jorge Astiaro aquí. ¿Forma de contacto rápido? Sí, en Astiaro, como mi nombre, astiaro.com o Astiaro en YouTube, en todas las redes sociales. Levante la mano rápidamente si sintieron lo de los ojos pegados. Las personas... Mira, toda la gente que ha levantado la mano. Es como un 50% de la sala. Ya se lo preguntaremos en casa. Gracias, efectivamente. Jorge. Gracias a ti, Miguel, gracias. y gracias a todos. A toda prisa hemos de marcharnos, gracias a nuestros compañeros técnicos Juan Carlos Fernández aquí y Rafael Martos, a todos vosotros, al Ayuntamiento de Belmez por invitarnos aquí, al pueblo de Belmez y la gente que ha venido de diferentes sitios. Gracias, una semana más Espacio en Blanco, y ahora para despertarnos un poco os invito a bailar con la música hasta las 4 que tenemos ahí preparada. Ha sido un placer, un aplauso para todos vosotros, gracias.